Bienvenidos sean nuevamente y gracias por acompañarnos hoy. Hoy estaremos hablando del perfume, esto es En el libro no era así. Yo soy Alex Estrada. Yo soy Trini Beltrán, muchas gracias. Ya capítulo 5. Retomamos el rumbo del podcast porque tuvimos los últimos capítulos así como que saltados. ¿Sí es el 5? Sí, creo. Tal vez. Sí. Si no, hay fe de ratas, ¿no? Sí, ahí lo corregiremos. Pero estoy emocionada porque este es el primer libro que parte de una petición que ya nos pusieron en los comentarios. Sí, ¿y cómo hacemos caso? Sí, ustedes pónganos, pero sí, Gaby Books, una gran amiga booktoker, que ahí convivimos seguido platicando de libros, ella pidió el perfume, así es que aquí está. Además de que nos da gusto también porque la obra es una excelente obra. Sí. ¿No? Tanto la película, esta es de esos productos que los dos disfrutas plenamente. Sí, aquí no crean que nos vamos a pelear que cuál era mejor. Estamos contentos con los dos nos gustan. Y bueno, volviendo de la petición que nos hicieron, lo que pasa es que Gaby le va mucho a los libros históricos, es como su fuerte, y este libro, pues a pesar de que el personaje es ficticio, el contexto histórico es muy fuerte y es protagónico también en la historia. Sí, bien por Gaby, también son de mis libros favoritos además. Y bueno, sí hay historia de todo el mundo obviamente, pero a Occidente nos llega la historia de Francia, o sea, novelas sobre la historia de Francia, sí. Muchísimo. Inglaterra y Francia, ¿no? Sí, es de lo que más se consume. Un poquito actualmente España también llega un poquito más. Tal vez mucho tiene que ver que muchos españoles escriben sobre España. Sí. Pero en este caso no es un francés quien escribe sobre Francia. Y se da mucho. ¿De qué nacionalidad es? Me parece que es finlandés. No me acuerdo. Pero no es francés. Aunque sí estudió cultura medieval. Sus estudios estaban enfocados fuertemente hacia la cultura del medievo en Francia. Yo no podría decir así como que tiene errores de contexto histórico o así, porque pues tampoco soy experta ni mucho menos. ¿Y por qué no te importa? Pero no parece que alguien se esté quejando de eso. Entonces, puede ser la primera si tú quieres. No, yo no me quejo. De Patrick Suskind. Dice, sí, Chuy nos dice que suena estornudo. Ciertamente, le damos la razón. Mis alumnitos dicen que porque la U está contenta, porque tiene diéresis. Sí, suena contenta, suena ¿no? Sí, es una U contenta. U contenta. Bueno, pues decíamos que este es el 5º capítulo y es el podcast donde desglosamos a nuestro entendimiento y a nuestro gusto las películas basadas en libros y estas adaptaciones que qué tal nos parecieron. ¿Eso hacemos? Sí, pues sí, ¿no? Pues hacemos las comparaciones a como Dios nos da a entender. Nos la pasamos hablando de los libros y las películas y su relación. Lo que pasa es que esto nace así, nace a partir de la opresión que de repente un lector siente porque no tiene con quién hablar abiertamente de que una película, la verdad es que te la puedes aventar con casi quien sea, o invitas a tu familia, tus papás, tus hermanos, amigos, pero no con quien sea puedes hablar de un libro. Entonces, hablarles del libro del que se basó la película es todo un tema. Además de hablar de algo que viene en el libro, de una película que acabas de ver y que no está en la película y que por lo tanto el director consideró o el guionista oportuno omitirlo, pues también para el que ve la película me vale lo que dice en el libro. Es irrelevante, no me interesa normalmente. Hay otras personas que son muy abiertas, bien por ustedes, pero pues de eso se trata en el libro, no era así. O quedan en el avión, ¿no? Como, qué bueno. Sí, una buena técnica. Así es que si ustedes no leen los libros, pero van a acompañar a alguien que ve una película basada en un libro, al menos finjan, ¿no? Sí. Finjan que les interesa. No lo abofeteen. Sobre todo si andas quedando bien con alguien, si andas quedando bien con un lector o lectora, tú finge. Sí, si andas quedando bien, sí tienes que leer, aunque sea un resumen, no sé. No, eso es fingir demasiado. Bueno, pero sí lean. Y la cosa es que estas pláticas luego se tornan muy abiertas y hablamos de muchos detalles que podría alguien por ahí considerarlo spoiler. Todo mundo seguramente. Pero este libro, bueno, debería haber una
regla de spoiler, Sí. porque... Hagamos un reglamento. Un reglamento. Porque, pues, el libro ya es muy viejo y la película también. Sí, es como los derechos de autor, ¿no? O sea, ya si te... Es tu problema. A estas alturas, si te spoileaste algo, es tu culpa porque ya tiene muchos años publicado. Sí, pero también hay tantos libros que, bueno, es imposible haberlos leído todos. Sí. En las películas todavía se respeta un poquito más. La gente que hace contenido de películas, de repente sale la película, respetan ciertas semanas de no spoilers y ya después vale cacahuate para Sí. que no la vieron. Sí. Pero en los libros sí es difícil porque pues Aunque además pasa esto de que en el libro, a diferencia de la película, porque no somos tan atentos a la estructura de la película o a la narrativa de la película, en el libro tiene mucho que ver la forma en la que te lo narran, los Pues recursos que utiliza. Hace poco hablábamos de Una mujer corre, ajá. cuando platicábamos con Viviana y decíamos justamente la experiencia de leer. Y yo creo que este libro tiene eso. Es El muy perfume. sensitivo. Sí. O sea, explora otros sentidos de los que no estamos tan acostumbrados. Fíjate que es padre buscar libros que te proponen desde narrativas sensoriales no tan comunes. Normalmente los libros también se narran a través de la vista. O sea, Sí. todo lo que ve, muy rara vez se exploran otros sentidos. Esporádicamente el sonido, ¿no? Pero como va para alertar o para predecir algo que va a ocurrir. Pero como- pues no con una línea. Por ahí en nuestro acervo de citas a ciegas que mandamos, hay un libro que se llama Un reino de sombras, que Ajá. me parece muy interesante. Es fantasía juvenil, Sí. pero la protagonista es ciega. Entonces Ok. el libro tiene una narrativa sensorial Interesante, también sí. desde otros puntos de vista. Una Sí. mujer corre, sí, también tiene una narrativa sensorial a partir del Una experiencia movimiento. kinestésica, Ajá, ¿no? más bien kinestésico, sí, que pues de que el personaje todo el tiempo está corriendo, entonces lo vives y lo lees de maneras diferentes. Y en este Sí. caso, pues también. Sí, si me permites, haré un breve comercial. Muy bien. Gracias. Tenemos, Librosfera Club tiene una buena relación con algunas personas y entre ellas con Storytel. Ah, Para quien no tenga idea qué es Storytel, es una plataforma de audiolibros, ebooks. Creo que es de las más grandes del mundo. Del mundo universo. ahorita se está Asumiremos que peleando. también del universo mientras no se identifique Sí. que hay No. vida inteligente fuera del planeta. Pero encuentran muchísimo contenido bastante bueno, que es algunos exclusivo y otros pues son audiolibros de obras ya conocidas. Sí. Ahí pueden encontrar El perfume y también pueden encontrar las obras de Viviane Ricciardi, que recomendamos ampliamente. Como una mujer corre. Sí, como una mujer. No, Una no mujer está, corre. ya se fue, ya se fue corriendo. Ya se fue. Lo teníamos ahí atrás hace algunos días, pero ya se fue. Sí, Una mujer corre, publicado por Caballito de Acero. Encuentran en Storytel una versión diferente, Sí. pero pues bastante interesante y muchas otras obras de Viviana. Y con Librosfera Club, yo creo que pronto haremos una descripción de cómo hacerlo. Ajá. La relación el fruto de la relación, algo así como el bebé de Storytel y Librosfera Club. Esperemos que no nos censuren esto, porque censuran muchas cosas. Solo para Yanni nos acaban de censurar. Sí, ya nos censuraron un video, un audio de un video, pero bueno. No hicimos nada malo, lo prometemos. Pero vamos a subir un video donde expliquemos cómo tener un periodo extendido gratuito de prueba con Storytel en este bebé de Storytel Librosfera Club. 30 Sí. días de prueba, que normalmente son 14 días. Entonces vamos a comentarles en un videíto muy pronto cómo obtener estos 30 días de pruebas y aprovechar todo el contenido. Sí, búsquenlo en abusando las de- redes sociales, lo estaremos publicando en Facebook, Instagram, probablemente de TikTok pueden encontrar un enlace para que sepan a dónde ir, a dónde recurrir Sí. en internet para tener una suscripción de 30 días gratis con Storytel y se avienten todos los audiolibros que ahí encuentren. Hay para todas las edades, de todos los Sí, géneros, sí. me encanta que muchos son narrados por actores, o no Sí. actores, sino pues narradores muy profesionales. De ahí también se encuentran otros con estas nuevas narraciones que son computarizadas, pero pues están bien también. Sí, son computarizadas, pero editadas para que no suenen tan exagerado, pero Sí. aún así pues no suenan natural como otras. Hay narraciones muy buenas.
Yo creo que vamos a subir el video a YouTube también de cómo ingresar. Es una suscripción, prometemos que no es una estafa, no estamos estafando a nadie. No. Es una prueba de 30 días. Si ustedes dicen, no quiero pagar, pues se vale. Usas tus 30 días y te desuscribes. Ajá. ¿No? ¿Sí cuál es la palabra? No sé. Pues hacen eso, de dejar de estar suscritos, cancelar su cuenta antes de que se acaben los 30 días. Y ya. Y ya no hay cobro alguno. No hay cobro alguno. Entonces, los invitáramos. Pueden encontrar el perfume ahí. Si dicen, yo no planeo leer nunca jamás en mi vida. Yo conozco una persona que me dijo eso. Yo ¿En no voy a leer serio? jamás un libro en mi vida. Y le recomendé un audiolibro y sí lo escuchó. Órale. Entonces, si ustedes dicen, no sé, tengo problemas de la vista, o conozco a alguien, eso es muy Sí. interesante, conozco a alguien que tiene problemas de vista, le gustaba leer o le gustan que le Qué lean, triste. Ojalá. pero Es el fin más triste que me imagino para mí misma. Así como que. todo va a estar bien. Pero, pero es una oportunidad, Sí, el audiolibro. el audiolibro. Y lo están reivindicando porque existe mucho esta pelea no pelea, sino como debate. ¿Audiolibro es leer o no es leer? Sí, sí, aunque también hay ebooks ahí. Entonces, por En ahí. Storytel. Sí, en Storytel. Entonces, muy recomendada Storytel. Si no la han probado, pues pruébenla. Aprovechen de probarla con nosotros para que tengan poquitos más días. Y ya dejémonos de cosas y empecemos a hablar del libro. El libro, el perfume. El perfume, escrito por Patrick Tewksbury con la U feliz, dijeran los alumnos de Trini. Me quisiera iniciar con una nota impactante. Fue su primer novela. Fue la primera novela que publica y ¡puf!, explota el mundo cuando la publica. La verdad que sí. La verdad que qué impresión aquel editor al que le llegó este manuscrito y decir, no manches, esta es la ópera prima de un escritor. Sí. que No es la primera obra, pero es la primera novela. Había escrito un monólogo que también fue... pues era un monólogo que se presentaba en teatro, ¿no? Y también tuvo un impacto muy importante. Se llama El Contrabajo. Pero esta es la primera novela. Y cuando, pues imagínense, el libro, para quien no esté familiarizado, digo como muy brevemente, trata de una persona que tiene sumamente desarrollada la habilidad del olfato. Entonces, a través de esta habilidad del olfato, va aprendiendo a conocer el mundo, a vivir las experiencias siempre filtradas a través de esto. Y a darle significado incluso a las palabras Sí. a través del el olfato. Exacto, va construyendo su mundo, su realidad a través del olfato. Y pues nos narra las aventuras que presenta desde que nace hasta los diferentes lugares en donde habita, porque pues imaginarán una persona que tiene habilidad con el olfato en un París apestoso, además del medievo, pues empieza a fascinarse por los perfumes. Recordemos que en París, no tengo idea si en la actualidad sigue siendo, pero en el medievo se utilizaban perfumes para disfrazar Los malos olores. malos olores, además de la suciedad. O sea, a veces las personas estaban sucias, pero pues un perfumito y como adolescente, ¿no? Se perfuman y te un montón de perfumas. desodorante, Pero no te bañas. pero no se bañan. Ajá. Entonces, pues todas estas experiencias de pésimos olores, de los mejores perfumistas del universo, sigo diciendo universo, porque París tenía los mejores creadores de perfumes y además una ciudad que sigue siendo la capital del perfume, que se llama... Ay, no me acuerdo. Creí haberlo anotado, pero no lo anoté. Pero si alguno de ustedes... Grace. O sea, es real. Sí, ese lugar sigue siendo la capital del perfume. Nadie la conoce, al menos que seas perfumista o tengas noción o hayas leído el perfume, pero sigue siendo la capital del perfume. Es donde se generan las esencias, la mayoría de las esencias más agradables. O sea, no el perfume, sino Sí, la pero esencia que se utiliza. las esencias ya para que creen los Las aromas mezclas, y sí. las mezclas. Ujú. Sigue siendo. Entonces, pues está perfectamente ubicado. El libro se publica en 1985. Entonces no es como que haya sido escrito en el medievo, pero tiene toda esta descripción profunda. Sí, y muy bien lograda. Sí, por supuesto que sí. ¿Tú ya viste la película? Sí,
Y el libro, no me linchen, no lo he leído. Pero la película la viste. Y para ti, no sé, como en pocas palabras, ¿cuál es la sensación que te da la película? Yo creo que encanta tanto, para empezar, que es de las primeras películas que yo recuerdo que tiene un protagonista que no es bueno, que la moralidad es más compleja. Sí. Que en realidad, pues tú sigues la historia y que quieres que le vaya bien, pero está haciendo cosas terribles. Entonces, es como que no le pase nada malo, pero pues está asesinando mujeres. Sí. Que bueno, yo no sé si ya hace tiempo de poner la alerta de spoilers para, para hablar con más libertad, pero pues es algo que ya se sabe. Y es casi desde Pues, el primer de hecho, se llama la historia de un asesino. La historia de un asesino sí. de mujeres. De mujeres, sí. No de mujeres, pero la historia de un asesino. Aquí nos viene el subtítulo, pero es un Sí. subtítulo habitual. El perfume, la historia de un asesino, es cierto. Entonces, sí, yo creo que eso es parte de lo que encanta. Y otra es que está también muy bien logrado en la película el hecho de que como el personaje principal que se llama Jean-Baptiste Jean-Baptiste, Renouil. es Él. él. Ese. Él. Él conoce y decodifica el mundo a través del olfato, entonces es un mundo diferente. Sí. Su escala de valores también por eso es diferente, porque pues sus percepciones lo llevan aunque comparten el mismo mundo, la misma sociedad, pues con las personas que lo rodean, él lo ve en otro plano. Sí. Entonces, eso es muy interesante. Sí, sí, totalmente coincido contigo. Además, pues yo soy psicólogo y soy entusiasta de la semiótica. Ajá. Entonces, para mí, el analizar desde esa perspectiva, tanto psicológica como la semiótica de la lingüística, ¿no? Como la construcción del significado y eso, la verdad es que muy interesante. Es un libro que puedes leer y entretenerte con la historia, Sí. pero también es un libro que puedes analizar y aprovechar de muchas otras formas. Y en este caso, no sé cómo resultó para ti, pero creo que una de las escenas más impactantes es justamente el principio, el nacimiento. Sí, sí, es increíble. No sé si vamos a agarrar así por orden o como vaya cayendo. Hablemos como se nos dé la gana. Yo platico de la película. La vimos no hace tanto. Pues, antes de que digamos más andeses, yo creo que ya damos la alerta de spoiler, bueno. por si acaso. Sí. Por si acaso. Ya hemos dicho, no somos tan exagerados, no es como que nos la pasemos diciendo, tal vez sí, pero creo que no la pasamos diciendo todos los detalles más específicos y reveladores. Ajá. Pero hablamos sin miramientos. Sí. Así es que, Venga. alerta de spoiler. Advertencia de spoiler. Bien, entonces decías, el principio. Bueno, a ver si lo recuerdo porque la vimos hace algunas semanas. Aquí voy a hacer también mi spoiler, no es spoiler, mi confesión. Esta es la segunda No lo vez digas, que... no lo digas. Es la segunda No lo vez. digas, no lo Es digas. la segunda vez que grabamos este capítulo. Ah, eso sí puedo decirlo. Porque ¿qué? Yo pensé que ibas a decir cómo lo vimos, un poquito No, acelerado. también eso. Pero eso lo dirás después. Igual que Flores en el Ático, como dijimos en el capítulo anterior, pues nos tuvimos que aventar la película como ardillitas. Ya la habíamos visto, ahí sí, Sí. Era solo para recordar. Esa ya la habíamos Que se nos visto. volvió a olvidar porque fue hace como 4 semanas y nuestra memoria no es muy buena. Pero a ver, lo que salga de aquí. Sí, es de las escenas más impresionantes el nacimiento, porque su mamá está en el mercado, un mercado... Se ve apestoso, ¿verdad? Ay, sí. Porque tú sí. puedes oler esas imágenes. Sí, la puedes ves, oler y además el un pescado podrido, puedes oler la mugre, puedes oler el lodo, puedes olerlo todo. Sí. Entonces es súper impactante cómo ver a esta mujer que está embarazada, de repente un dolorcito le da y se tira abajo de la mesa, tiene a su bebé ahí, sola se corta el cordón umbilical y ahí lo Ya lo deja que te truje, chancho, y se síguele. levanta y sigue despachando. Sí, sí, O sea, pues, es increíble. muy elegante ella, muy algo. Y entonces el niño, pues no sabes ni qué onda.
y hasta que... De la mugre, ¿no? Ahí Sí, rodeado o sea, de el niño está vísceras ahí y tiene, sobre todo de pequeño, estas imágenes en la película, pues que juegan mucho con su nariz. Sí. O sea, pues, es un niño que Hace eso pues de recién abrir las nacido, un niño, un bebecito, que quién sabe cómo lo habrán hecho, no Si no sabemos. los demandaron por... No sé si era real, no sé, o era pues Algo. Pero siempre le están grabando la nariz y hace movimientos de la nariz que te dan a entender que está analizando los olores. Sí. Entonces, huele y El ya libro también llora. lo hace. El libro aborda mucho, y de hecho más que en la película, el cómo se le movían la naricilla para analizar todo. Porque eso de grande ya lo quitan. Eso se lo ponen Sí. mucho cuando está bebé y cuando está pequeñito. Sí, en también la el película. libro funciona así. Ah. Es que es como un instinto, pues es como algo no reflexionado, sino Ajá. es como su instinto más básico es oler. Pero si me permites, y si no también, en el principio del libro es... A mí me encanta la primera frase. No empieza con pues con tirado en la pescadería como en la película. Ajá. Creo que en la película incluyen la frase también. Sí, me parece que sí, porque hay una presentación, hay un locutor, ¿no? Sí. Ay. ¿Cuál es la palabra? Un narrador que inicia con esta frase. En el siglo XVIII vivió en Francia uno de los hombres más geniales y abominables de una época en que no escasearon los hombres abominables y geniales. A mí, la verdad, así de empezar con esa frase me encantó. Porque pues es real y a la vez te está presentando al protagonista, es lo que Sí. decías, ¿no? O sea, Que se va a tratar no del bueno de la historia. sí, normalmente esto pensarías como van a hablar de ese y del que se va a enfrentar a él. Ajá. Pero en este caso no, está hablando de él. Y ya cuando la diferencia principal del libro y lo que tú platicas ahorita es que en el libro lo exponen mucho como un instinto además de supervivencia. Como que trata de sobrevivir así como bajo premisas improbables. Ajá. Trata de sobrevivir. Se supone que la madre de Grenouille ya había tenido otros niños así. O sea, pues era sencillo de encubrir porque un montón de cabezas de pescado tiradas y todo sucio. Entonces ella los tenía abajo, cortaba el cordón con el machete del pescado y ahí lo dejaba y seguía trabajando. Y en la noche se supone que pasaban limpiando todas las cabezas y pues ahí se iban los bebés. Entonces no era como, ya era también en la película o en ese momento ocurre con cierta naturaleza porque era un hábito. Sí, no, y no queda muy claro si ella se da cuenta que está vivo o no. Eso es como incertidumbre, entonces sí Sí. te genera un choque porque no sabes si nomás lo dejó ahí porque sí, pero era obvio. Nunu está ladrando. Sí, saludos para Nunu, nuestra cachorrita que está ladrando. Ahí sí se ve, por ejemplo, que ella no esperaba que fuera a llorar, porque en cuanto empieza a llorar el bebé, ella huye. Sí, sí, de hecho en el libro ella se levanta y dice que entre el olor y pues acaba de tener un bebé, se cae y rueda por la misma camino, Ajá. por la inclinación del camino, rueda y el bebé queda tirado abajo de la mesa de los pescados. Entonces la gente se acerca como, ¿qué le pasó? Y está bien, ¿no? Un poco distante de donde está el bebé. Ajá. Y el bebé empieza a llorar, pero el escritor lo plantea así, empieza a llorar desde el narrador, porque quería sobrevivir, era como un aferrarse a la vida, Ajá. a pesar de las probabilidades. Sí, en la película a mí se me figura, o así lo percibí yo, que era como suerte. Sí, pues acá es como lo equipara a una garrapata. Dice que es como no tengo mucha idea de la biología de las garrapatas, pero que está como dormida hasta que se encuentra una oportunidad de un huésped Ajá. y entonces se despierta y se activa, ¿no? y se pega. Entonces dice que era algo así como que se despertó y para sobrevivir, como su instinto Ajá. le hizo pegar el grito. Y entonces a la mamá, pues le dicen, es una asesina, ¿no? Ajá. Y todo esto, y a los 15 días la ejecutan. Y todo este proceso, pues Grenouille está de una nodriza a otra.
Recordemos también que en ese tiempo los huérfanos era algo muy habitual. Bueno, O lo tal vemos vez en las hoy- películas, por lo menos. Sí, bueno, era algo muy habitual que abandonaran a los niños o que murieran los papás o las dos cosas juntas, los abandonaban y luego morían. Y había nodrizas, personas a las que les daban de comer y demás, y además les pagaban. Por tantos niños tienes, te pagan, ¿no? Por cada niño. Pero nadie lo quería, porque justamente tenía eso que tú decías de que olfateaba todo el momento, es como muy activo con su naricilla. Ajá. Y las personas se sentían expuestas porque decían que sentían que los estaba observando, analizando, que era raro A través de los olores. a través de los Acá en olores. la película eso pasa como muy desapercibido. O sea, Sí. nadie se siente intimidado por él. Lo ven No, raro. pero es que no explora mucho la parte de la infancia. No. Crece rápido. Crece rápido. En el libro tampoco le dedican así demasiado, pero pues como es un libro, pues tienen más oportunidad de detalle. Sí. Pasa, pues las nodrizas no lo quieren porque dicen que está poseído y cansado el guardia de los huérfanos, no sé, el guardia de él, el encargado de él, de que las nodrizas a cada rato lo regresan y nadie lo Ajá. quiere, pues lo llevan a un lugar donde como se administran los expósitos, los huérfanos, ¿no? Ah. Y es un lugar que dirige la Iglesia Católica. Entonces, a partir de ahí, un fraile, no recuerdo si fraile o monje, empieza a buscar que una persona se haga cargo de él y así llevar uno con otro tras otro. Pero bueno, la evolución a partir de ese momento es como ir de un lugar a otro, a otro, a otro. Y aunque en la película también ocurre, Es menos, son como 2 personas y ya. sí, y Dos, acá tres pues su personas. infancia, porque de hecho llega directamente con Madame Guillard, Ajá. que tiene un montón de niños también, y llega directamente de ahí y ya después se lo llevan con el curtidor. Ajá. Pero acá pasa con las nodrizas, luego la nodriza llega con el fraile, monje, algo así, Ajá. y ya él lo está mandando con una y con otra, pero todo el mundo dice que está así. Todo el mundo dice que está poseído, que es como Sí perciben cosas raras de él. que es malo, dicen que es un diablo, que es demonio o algo así. Sí, porque, repito, en la película es como es raro. Sí. Pero nadie dice así como que... Sí, pues acá lo dicen porque justamente tiene cosas raras, ¿no? Pero la gente en la época de medievo, pues todo, el todo lo raro oscurantismo, todo era diabólico. Diabólico. Y entonces, pues el fraile monje, él, Ajá. el sacerdote, digamos, pensando como que, ay, cómo son exageradas, ¿no? Y se pasan de lanza, ¿no? Ya es que los monjes así son. Y cómo él también lo deja. Pues es que él se empieza a hacer ilusiones de, pues no puede tener hijos porque es célibe y entonces, pues empieza a hacerse ilusiones de cómo sería criarlo como si fuera su padre y demás. Pero mientras está pensando en todo esto, el niño empieza a oler todo el tiempo y él se empieza a sentir desnudo porque empieza a sentir como que lo está analizando, como que el bebé lo está analizando a él Sí. y empieza a tener mucho miedo. Y entonces, pues... Sí hubiera sido padre que exploraran eso también en la película. Pero es que de por sí la película ya dura que como 2 horas pasaditas. No sé, como la vimos en velocidad Bueno, turbo. sí, eso sí. No es, digo, no es tan larguísima porque hay otras películas más largas, pero a nivel comercial ya es algo más, Sí. ¿verdad? Entonces, pues pasa esto de ir de un lugarcillo a otro lugarcillo. Pero como tú decías hace un momento, él va identificando las cosas por su aroma. Entonces es, por ejemplo, huele una flor y se repite la palabra de la flor varias veces hasta que queda como un repertorio o como, sí, como, ¿cuál sería? Pues un repertorio de aromas con nombre en su mente Sí. que después puede recrear y traer a su mente con facilidad. Y es entonces como él va adquiriendo una habilidad ya no solo de oler, sino de reconocer qué aroma es y Las empieza a cosas hacer... por su aroma. Exacto. Hace esos experimentos y en la película así sale como qué huele allá, Ajá. ¿no? Y eso le permite, por eso digo, la parte de la definición, al entender que es una cosa, le permite distinguirla de otra. Pero bueno, ya pasando así como de largo muchos puntos, no voy a detenerme en todos los puntos del perfume, las diferencias, porque básicamente haré hincapié en eso.
como puntos muy concretos de diferencia. Uno es qué les pasa a las personas con las que se quedan. Ese es un punto de diferencia. La película pues lo sacan ya como, Se fue. ya se acabó tu papel, ya vete, ¿no? Ya no le quieren pagar más a la gente, a los actores. Y en el libro pues narra qué le pasa a la gente y todos terminan en tragedia. Por ¿No? culés, por abandonarlo. Pues no todos fueron mala onda, fíjate. De alguna forma pues sí abusan en algunos casos, Ajá. pero otros no. Nada más narraré el primero porque eso se repite, pues es una diferencia clara con todas las personas con las que se queda. Pero el donde se nota más, creo yo, es con la primer señora que ya aborda más, cuando llega con los niños, como un pequeño orfanato, que en realidad es algo que administra una señora, no es una institución, Madame Guillat. En la película es como, ya le dan el dinero cuando lo lleva con el curtidor. Nomás lo mete ahí a un cajón. No, recuerda que la apuñala, a ella la matan así. Ah, como- ya que ya que se deshace de él, cierto, sí. que la apuñalan y Le ya. dan en cuanto le dan el dinero, ella se da la vuelta y la matan. La persiguen para robarla y la matan. Y ya es como, muerto el perro, se acabó la rabia, pero en el libro no. En el libro narran desde cuál era su plan, y su plan era, ella tenía pánico por morir rodeada de observadores, como en estos hospitales. Decían que era un hotel de puros enfermos y decrépitos. Pero sin habitaciones, donde todo el mundo estaba ahí. Sí, entonces morías y morías con un montón de gente a los lados. Sí. Y su sueño era, ella morir en lo privado, o sea, tener una casita donde morir y demás. Y ahorraba todo. Se supone que no era mala con los niños. En la película que las ponen un poco malvadilla, como agresiva. Sí. En el libro les ayuda, pero no es cariñosa. O sea, ella Los hace lo que le atiende, toca. pero Les da hasta de ahí. comer y ya, pero ya. O sea, no quiere saber más. Entonces, en el libro, pues narra todo esto de cuando lo entrega al curtidor y no muere luego, sino que se va haciendo vieja. Y es una parte muy interesante, es que mete la Revolución Francesa. Sí. Entonces, no aparece mucho de esto de forma directa, pero es un contexto indirecto. Entonces, pues como toda guerra, la crisis económica y demás, y todos sus ahorros, cuando además se van convirtiendo en lo que ella tenía en dinero, pues se va convirtiendo en valores de billetes, ¿no? Que degrada dejaron de... todo lo que ella tenía, y pues termina pobre y muere justo como no quería morir. Y entonces es esa tragedia, pues cada persona que está con él se va y ocurre una tragedia. Pero no inmediata como se ve en la película. Pues no siempre, al menos. En algunos casos sí es inmediata, pero siempre lo es. Y me recordó como la película del violín rojo, ¿no? Pero Ajá. eso, como si hubiera una maldición en él. Y entonces es algo constante. Es parte del cúmulo de puntos que aborda el escritor. O sea, no Sí. es una historia lineal. Está tiene muchos recursos alrededor. Sí, muchísimo. Yo diría que incluso es lo que hace más interesante el libro, y por lo que para los que somos lectores apreciamos, nos gustan los dos, pero el libro te aporta algo, Diferente. sí, que podría hacer que definas como mejor, ¿no? Pero bueno, esa es una diferencia constante. Insisto, no me voy a detener en todos porque Ajá. es muchas. Tan largas. Otra diferencia muy, como creo yo, importante, es la forma en la que va evolucionando el personaje, como lo que va aprendiendo. O sea, no pudieron poner en Grenouille todos los aprendizajes que iba adquiriendo. Sí, fue rápido. Su Sí. desarrollo es muy rápido. Y entonces en el libro, conforme va creciendo, va cambiando de experiencias, eso también le va permitiendo a él el reconocer ciertos recursos que al final son esenciales para entender por qué, bueno, voy a decir una vez como el spoiler más grande tal vez, la finalidad de él es crear una esencia máxima, Ajá. ¿no? La más perfecta de todas. El mejor aroma. Sí, pero tiene que ver con complejos que él traía, con cosas que él observaba en los aromas, y entre ello pues se da cuenta de que el aroma de cierta manera define a la persona. O sea, es como, si no hueles a nada, entonces no eres nadie. O sea, si no, y
es una característica que él tenía que no viene en la película. No. Él no olía a nada. Lo pasan después de que él tiene un como periodo de introspección dentro de una cueva, que eso es lo Sí. que lo saca de la cueva. Cuando él Sí. dice, bueno, o sea, estoy aquí en un mundo como idílico y lo retira un poco de esta obsesión que ya traía, ya había comenzado el perfume de las mujeres. De hecho, le faltaba la última nota nada más, cuando él se... No, cuando sale de la cueva aún no. ¿No? No, ya había matado a una persona, pero porque se quedó fascinado. De hecho, es con la persona que en la película la hacen ver como que estaba obsesionado siempre con la primera persona que mató. Sí. Como si se hubiera enamorado. Ujú, le dan como un toque romántico. Y en el libro no. De hecho, él no ama a nadie. De hecho, está enojado porque no ama a nadie. Para él las personas empiezan a hacer algo repulsivo. O sea, y por eso digo, la combinación psicológica del personaje, de todos estos elementos que le atribuye que sí funcionan, o sea, a nivel Sí, psicológico sí, sí sí. funcionan. Y la experiencia narrativa de los aromas y la construcción de los signos, o sea, creó toda una estructura, un lenguaje a través de los aromas. Y bueno, así como un salto rápido, pues cuando él pasa de Madame Guillard, la de los huérfanos, Ajá. se va con un curtidor. Con el curtidor le vende pieles a un perfumista, entonces de ahí se va con el perfumista, con él aprende a hacer perfumes. Ahí hay muchas diferencias entre lo que hace con el perfumista y lo que pasa en la película, pero pues básicamente la esencia es aprende Aprende a hacer a hacer perfumes. perfumes. Aprende, no, bueno, no aprende a hacer perfumes, aprende la técnica. Se supone que él llega y a la primera se avienta un perfume que el otro no podía. Chidísimo porque pues, todo el... Pero lo que no sabía era cómo hacer fórmulas. Y entonces, conforme fue conociendo todos los aromas, pues ahí aprendió que su repertorio le permitía crear recetas sin tener aromas, sin oler nada. Sí, O sea, ya todo se lo sabe de memoria y le deja como 300 recetas para... era un Mozart Exacto. de los aromas. Y pues todo lo que él creaba era máximo, así, súper chidísimo. Y ya después de eso es cuando se va a la cueva, porque va en busca de esta ciudad que les digo que sí, en Es la cierto, vida real. cierto, perdonen el orden. Sí, te disculpamos, no te preocupes. Lo que pasa es que hace dos viajes en la película. Hace el viaje cuando sale con este primer maestro perfumista hacia la ciudad Sí. y hace el viaje cuando huye la última mujer a la que está persiguiendo, que es como el aroma que él ya necesita al final. Exacto. Entonces, pero volviendo a lo de la cueva, platicábamos desde hace tiempo de las diferencias ya acá en corto, esto de que si no es importante en la película que él no huela. Sí. O sea, es como que lo despertó de su trance de la cueva y lo sacó y ya. Sí. Pero mencionas que en la película es como parte medular. Sí, digo, además hablando de esta parte En el del libro, perdón. del viaje del héroe, o sea, lo que es como este desierto, como la analogía del monomito y de Sí. cómo un montón de personajes célebres y, ¿cuál será la palabra? Pues muchos héroes, incluso personajes históricos han tenido como esta parte de alejarse de todo, Ajá. como no ha pasado con... Así tiene el nombre, algo así de la cueva, no sé qué, Sí. en el monomito, ¿no? En el viaje del héroe. Y tiene que ver con la explicación del todo, como todos los mitos tienden a que el personaje principal se aparta de todo, como un proceso de exploración, de análisis, ¿no? Y lo hacen, pues, tanto los líderes religiosos como filosóficos, ¿no? En toda la historia del mundo. Pues él, cuando se va con Baldini, que es el perfumista que le enseña Sí. en París, él va con la intención, se supone, de llegar a Grace, donde hacen las esencias, donde él dice, ¿cómo puedo? Lo que él quería saber es cómo hago para obtener fragancias de cosas que no son basadas en aceites. Era un método específico para obtener la esencia de lo que era. Él quería sacarle la esencia a todo porque mentalmente lo podía hacer. Sí, O sea, mentalmente lo podía hacer, pero no lo podía replicar para generar la esencia. exacto. Y entonces imagínate, una plantita es relativamente sencillo sacarle el aroma, porque extraes el aceite ¿no? el líquido de la flor.
que ya posee. Pero él quería sacárselo del cristal, por ejemplo. Y entonces lo sometió al mismo proceso. Incluso cosas que para el común de las personas no olían. Sí. Pero él decía, es que sí tiene un olor y se lo quiero sacar. Exacto. Y entonces él quería descubrir cómo. Se enferma cuando le dice que no puede. Eso pasa En la película pasa, sí. y también en el libro. De hecho, se enferma como 2 o 3 veces. La primera vez es porque trabajaba con el curtidor y lo pueden hacer trabajo tóxico. Ah, Y se supone que casi todo el mundo muere cuando hace ese trabajo. Pero ahí vuelve a sacarlo de que es la garrapata Grunwald y sobrevive. Y entonces al sobrevivir se hace inmune. Entonces ya así como machidillo, ¿no? Ya lo metí a trabajar ahí a cada rato porque era el único que aguantaba y lo quería mucho por eso. No lo quería, lo apreciaba su trabajo. Y con Baldini, cuando le dice, pues que no, no no se puedes, puede, no se puede. azota y enferma. Y pues va el médico y le dice que tiene una enfermedad así como inventada. O sea, el médico inventa un término para decir que se va a morir ya. Hasta que le dice que sí hay un lugar. Él se lo revela como, ya, mi hijo, ya te vas a morir, ¿no? Pero mira, sí, ya como agonizante, hay un lugar donde puedes hacer. Y No puedes aprender más. le dice y ¡pum!, se reactiva. Ya me reviví. Y ya pues le deja un montón de recetas, ¿no?, para que vaya a la realeza y haga su negocio y para se muere el viejito. Y pues se va en ese proceso, quiere llegar a esa ciudad para aprender, se supone, pero conforme va avanzando, su camino lo elige pensando en alejarse del olor a las ciudades, alejarse de lo desagradable. Entonces hay 2 caminos y en la película pues no queda claro tal vez por qué lo hace, pero hay 2 caminos y por uno viene un grupo de personas y no, se va por el otro porque el otro huele a personas, que en el libro dice que huelen a queso, que las personas solemos a queso y leche rancia. Eso tampoco se explora mucho en la película. En la película no se ve que a él le desagraden los olores fétidos. Pues no le desagradan todos, le desagradan los de las personas. O sea, y es que es lo que digo, la construcción Y psicológica eso de plano es no genial. aparece. O sea, No. él nunca repudia a las personas. ¿No? Y ese viaje es eso. O sea, Al contrario, parece como que él quiere pertenecer. pues sí, es que de alguna forma sí quiere pertenecer, pero no sabe cómo. Pero en ese caminar, en ese peregrinaje que hace, pues se va alejando cada vez más hasta llegar a un lugar donde dice que jamás ha pisado una persona. O sea, llega a la cueva esta. La cueva lo que tenía es que olía un montón de cosas menos a personas. Entonces jamás había habido una persona ahí, era un lugar inhóspito donde no había nada, comía serpientes y lagartijas, pero vivía ahí muy contento, ¿no? Y cada vez que él quería recordar aromas, pues nada más los traía a su mente, imaginaba que le servían como si te sirvieran una copa, algún aroma y lo degustaba y demás, hasta que empieza a tener una serie de pesadillas y esa pesadilla lo que muestra de alguna forma, de forma alegórica, es que él no huele, que él no tiene un aroma y se empieza empieza a sentir que entonces ¿qué es? O sea, si no huelo, entonces ¿qué soy? Y eso le genera el conflicto. Por eso vuelve a la civilización. Él ya planeaba quedarse ahí para siempre, pero estaba contento. Por eso vuelve a la civilización en búsqueda de un aroma para él. Entonces, pues ya regresa. Y esta parte, no sé por qué no la pusieron. Creo que es de lo más notorio. Se topa con una persona que no aparece en el libro. Es un conde científico. Que no aparece en la película. No aparece en la película, cierto. Que es un conde, que es un científico. Se llama Espinas. Marqués, no es conde. No es conde. Es un marqués que tiene una teoría donde dice que la Tierra emana una sustancia mortal, o emana algo mortal, y que mientras, ¿cómo es la idea? Si mientras más abajo estés, mientras más cerca estés de la Tierra, más rápido te mueres, ¿no? Y te intoxica. Mientras más lejos estés, menos vives más. Ajá. Y entonces, pues cuando Grunwald, el protagonista, cuando regresa, pues ya iba todo, pues imagínate, llevaba meses allá aislado, barbón, mugriento y demás, y pues inventa una historia para cuando le preguntan, ¿y qué onda contigo?
Pues dice que unos bandidos lo secuestraron, lo metieron en una cueva y le daban de comer por un hoyo, ¿no? O sea, no por la boca, sino un hoyo que Sí. bajaba algo que bajaba desde un orificio, y ahí lo tuvieron todo el tiempo y no saben ni qué, ni por qué, ni nada. Ajá. Y ya lo habían soltado de repente. Y entonces este Marqués, cuando se entera de eso, pues dice, de aquí soy. Porque ahí podría demostrar, pues lo veía y dice, mira lo que miserable, es porque estuvo sometido a la Bajo tierra. la tierra. Exacto. Entonces, pues de ahí lo toma para experimentar con él, para probar con él y todo esto. Y entonces lo único que le pide ya después es que le permita ir con un perfumista. Y se inventa un aroma para sí mismo, que utiliza, entre otras cosas, queso rancio y cosas que se O ve sea, ahí. no era bonito. Lo primero es que se inventa dos. Inventa un perfume que es solo un perfume. Y hace otro que es un perfume con su onda, un perfume humano, que es todo feo. Ajá. Y los mezcla. Y tiene un perfume que es para cuando quiere oler humano. Entonces lo Ajá. usa. Y empieza a partir de ahí ya a volverse más deschavetado, a crear diferentes perfumes según lo que quiere hacer. Y es también, lo platicábamos en otro momento, esta cuestión de que él empieza a querer manipular a las personas desde antes. Sí. En la película es como que, o sea, a él no se le ven intenciones No, y de es nada. como medio sonso, ¿no? Yo hasta llegué a pensar con la película que él quería vender el perfume. Ajá. O sea, porque él venía de la escuela de los vendedores de perfume. Sí, o ser un gran perfumista, Ajá, ¿no? ser como que él quería ser un gran perfumista y pareciera en la película que es el fin, el mostrarles, tengo el perfume máximo y yo soy mejor que todo. Ese parecía el camino. Y al final que termina manipulando a todas las personas, pues es como sorpresivo. Sí. La película sí me parece que es muy bello esa parte. Sí. O sea, es una escena pues muy estética o sea, sí, un final que sí te dice, bueno, estuvo Es como sometido, medio estuvo una obra así. renacentista, ¿no? Ajá. Eso de que todo el mundo está desnudo por ahí. Sí, no, y no eso, sino el momento en el que él, pues que todo el mundo así como que lo empieza a admirar por el Sí. perfume, es como una reivindicación de un personaje que la verdad, pues sí era un Era asesino terrible. y era terrible, pero pues en la película te hace Sí. como sentir bien, pero eso no pasa, o sea, tú dices que en el libro él ya manipulaba desde antes. Pues es que manipula cambiándose a sí mismo. Ajá, O sea, cuando él, por ejemplo, empieza a cometer los homicidios, ¿no? sí. El punto de eso de los homicidios es que, pues él lo que se percata, que las personas poseen cierto aroma, cierta esencia. Sí. Y que hay algunas personas que tienen una esencia muy específica, ¿no? Como algo más puro, algo más agradable, pero que no es un perfume, es su esencia. Sí. Entonces empieza a experimentar. Y parte de esa experimentación, pues primero es a una persona ciega, le paga para que se deje hacer un procedimiento, pero pues después ya no es suficiente y empieza a matar. Pero cuando mata, por ejemplo, era lo más terrible de sus asesinatos, no se ponía ningún perfume. Tuvimos que hacer un corte porque reprimimos sin violencia a nuestra mascota. Estaba ladrando mucho. Pero hemos regresado victoriosos, esperemos. Y decía que, pues imagina si el perfume era la esencia de las personas. Sí. Entonces, si no oles a nada, no eres nadie. Pero ahí no se queda la idea nada más como de una idea, no como un instinto, no es instinto. No como baja autoestima, pues. Ajá. Sino que literalmente nadie se daba cuenta. Y entonces lo más tenebroso de sus asesinatos, se me ocurrió la lengua, lo más tenebroso de sus asesinatos era que podía estar matando a alguien aquí atrás, déjame fijo, no vaya a ser, pero podía estar matando a alguien aquí atrás, pero como no olía nada, nadie se Nadie se percataba. daba cuenta. No era como... Entonces empezó a matar chicas principalmente de entre 15 años, 14 años, porque necesitaba que fueran vírgenes. Se supone que era algo así como el momento más de las mujeres son más bellas, Ah. ¿no? Entonces, ¿Por idea de él o en general de él? no, se supone que era como que en la época las mujeres eran consideradas más bellas como su punto
álgido de belleza, Ajá. era entre esa edad más o menos, Ok. porque se supone que no había sido corrompida, todavía tenía cierta estética infantil, pero ya, o sea, como Pero es. ya madurez. Ajá, entonces empieza a matar a chicas de esta edad. Y pues se genera el caos, ¿no? Imagínate, si hoy en día, con algo que es tristemente tan común, en un pueblito, una persona empiezan a matar a muchas chicas, pues alertaron todo el mundo. Y se comienzan a encerrar para, para protegerlas. Pero por más que se encerraban, a veces estaba dormida a un lado en la alcoba cerquita Sí, y nadie y se de daba todas cuenta. formas. Y a la mañana siguiente ya nada más amanecía sin cabello y desnuda. Las regresaba. No se las llevaba, ahí lo hacía. O sea, Ah, es que no es que hiciera todo el proceso, sino que la piel les untaba grasa, el proceso era sí. con grasa, les ponía unos vendajes para impregnar la grasa del aroma y después la destilaba. Pero la ropa y el cabello, pues se la hacía más concha, se los corto y me la llevo y allá lo hago con calma, que hacer ahí todo el proceso. Que al final así lo encuentran con en la película. Con Sí. el cabello y con... Sí, de hecho se hizo una prueba, se supone que la ciega, tenía un perro como un lazarillo, Sí. acá era una prostituta. A una prostituta que el perrito la seguía. Sí, y también en la película lo usan para la conclusión, ¿no? Como la epifanía de, ay, era él el asesino. Mira, y- En el libro no recurren a eso. Sino que el perrito nada más era para evidenciar que sí funcionaba. Entonces, Porque él lo usaba. En algún momento él llegó a usar al perro. para asegurarse de que funcionaba la esencia, Sí. que obtenía la esencia. Pero pues bueno, estamos en esto de que mata a muchas chicas y cuando no quería oler a nada, pues así, se iba, no se ponía ningún perfume. Cuando quería ir a hacer compras o sentirse importante, se vestía de una forma más elegante y se ponía un perfume elegante y entonces la gente hasta le hacía referencias. ¿No? Acá siempre está zarrapastroso todo el tiempo Sí. en la película. Sí, de No. hecho, si mal no recuerdo, tiene una indumentaria recurrente cuando era elegante, azul, ¿no? Y empieza a conocerlo como el asesino de las zapatillas azules o algo así. Algo así. Pero cambia, pues, o sea, cada vez que su intención era algo diferente. Es que vuelvo a lo del final en la película. Es la reivindicación de un personaje que todo el tiempo fue menospreciado, todo el tiempo fue tratado mal, todo el tiempo fue tachado de Sí. nada. No era que él se sintiera nada, sino que en la película sí dan a entender que parece todo víctima, el contrario. ¿no? Ajá, lo hacen ver como una víctima y entonces cuando él con su perfume magnífico empieza a someterlos a todos, pues Sí. sí es como... Sí, Como un yo creo final que de héroe. es como un poco, ¿qué será? Como redefinir. La película define un tipo de personaje y el libro otro tipo de Sí. personaje. Y en el libro es una persona malvada, o sea, pero no malvada bajo sus términos. Para él la moralidad no carecía de sentido, no entendía. Pensemos que en una descripción actual diríamos que era una persona del espectro autista, por ejemplo. Ajá, ¿Mm? probable. Y entonces, pues no entendía porque no tenían aroma. Entonces, bueno, malo, justicia. No tiene aroma, No, no lo Dios, entiende. o sea, para el Dios, le hablaban de Dios como, es que Dios te va a castigar. Y para él era como, Pues, Dios no órale, huele, pues, Dios chido. Ujú. Como no olía, pues no existía. Y entonces ese era justamente su conflicto. Él no olía. Entonces no existía para él mismo. Ujú, bajo sus propios términos, él no era nadie, no era nada, no existía. Qué fuerte. Pues es que si él percibía los aromas de lo que para nadie más olía y él se da cuenta que él no olía nada, es un toque muy, muy interesante del escritor, ¿no? Pero pues va cambiando los perfumes, va manipulando en ese sentido su contexto. De acuerdo al perfume, él se da cuenta de que no la que lo ningunearan nomás porque sí, sino que lo ninguneaban y le da sentido, pues es que no era nadie. Hasta que empieza a tener aromas, pero él sigue buscando como su aroma. Quiere saber como algo suyo, algo que lo solamente él huela. identifique. Y es lo que está tratando de hacer a través del perfume que va buscando. Y pues bueno, ya para acortar todo este proceso de los asesinatos, en el libro pues se habla del caos sobre todo, no describe tanto de los asesinato por asesinato. Sino todo lo que se generó en la sociedad alrededor de Sí. los asesinatos. Pues es que se encierran y no lo consiguen,
encontraron un violador en un pueblo cercano y dijeron que él era, y entonces ya descansaron las personas, hicieron fiesta y demás. Para eso lo excomulga la iglesia. Sin que él Pues estuviera él no presente. creía, no, es que básicamente fue como, le dijeron a un obispo y el obispo hizo así como la indicación de que Tú estás quedaba excomulgado, el estés en asesino, donde estés. fuera quien fuera, estaba excomulgado y, ¿no? y que se iba a condenar y se detienen los asesinatos. Y todo el mundo muy contento, Ay, qué celebrando y bueno. demás. Pero él ya estaba con la idea de también una otra persona, ¿no? La máxima que había que conseguir, que ya la había visto desde que llegó a la ciudad y era como un aroma muy particular y todo esto, ¿no? Que es la última chica. Y pues bueno, ya hasta aquí tenemos muy clara la idea. Era una persona que enfocaba en los aromas, va buscando su identidad y en ese proceso de buscar su identidad él lo hace a través de un perfume en particular que trata de encontrar. No, ¿cómo diríamos? Pues entendemos como las personas que tenemos una percepción moral o tenemos una idea de lo que podemos hacer, no podemos hacer como por respeto, moralidad, todo lo que quieras, pues era una persona malvada. Para él no era No. malvado, simplemente hacía lo que tenía que hacer, pero empieza a desarrollar un desprecio por los seres humanos ya ahora más consciente. Por eso los empieza a manipular. Ese desarrollo del personaje es también los manipulo porque Porque me valen. che gente, ¿no? Ya no pues los empieza a reprochar de alguna forma que él pensó que él quería que lo amaran y nadie lo había amado jamás en su vida y que él quería sentir, ¿no? Esas cosas, pero conforme va avanzando se da cuenta que no es lo que quiere, que al final lo que él quiere es No amar por a amor. alguien, sentir él, pues, no que los demás sientan. Y que vamos al final. Sí, porque, y esa parte es clave, creo yo. En la película, pues decías, un perrillo, por ahí escarba, encuentran la ropa y, ¿no? Por acá en el libro, pues el único que se daba cuenta de qué onda con él era una persona que tiene un puesto político y económico como el máximo de Que por es ahí. el papá de la muchacha que Exacto. anda él cazando. Él siempre la protege, aunque todo el mundo ya es como que ya no pasa nada, porque él No, dice, pero él sabe, te Ujú. presiente. Y sí, de cierta forma sí es cierto, entiende Sí. su operación malvada. En el libro, él dice como que si yo fuera el asesino, o sea, hace mucho esto como qué haría y qué estaría pasando. Entonces, Que en la película es Alan Rickman. sí. Alan Rickman y lo hace muy bien. Ujú. Entonces, tal vez por algunos más conocidos como Severus Snape. Snape. eh, pero bueno, él siempre va detectando como que hay algo más, ¿no? Y para el último asesinato, el de su hija, eh, él la persigue con el olfato porque se la lleva a otro lugar para casarla porque interpreta puras mujeres vírgenes en esta edad. Entonces el papá apura a que se case y se la lleva para casarla. En el libro, en la película no aparece. En la película nada más la aleja. Y entonces se la lleva, ese es el plan, se la está llevando para casarla y para que ya no le importe. Entonces Grunwald, el protagonista, va acelerado sabiendo que la va a perder. Que la va a perder. Y pues va persiguiéndola a través del aroma porque se dividen para que no la encuentren y él con el aroma sabe hacia dónde fue. Y cuando llegan a un lugar donde, como un hotelito, un motel, una hospedería, algo así, él está sentado muy así tranquilo y como iba de incógnito pues no tenía perfume. Donde están los caballos estaba acostado y el papá, que ya había llegado al hotel antes que él, pregunta que si hay alguien más. Dice que es solo un curtidor que está por ahí en las caballerizas. Y va a él y lo ve. Pero lo ve muy sin chiste. Es como, pues ¿qué onda? ¿Quién es? Sí. Y el otro así muy relajado y sin meterse con nadie. Y entonces ya se va muy campante pensando que está a salvo. Y pues mata a la hija. Cuando mata a la hija, pues el otro se despierta y empieza a buscar. En la película ya es básicamente como se dan cuenta de que descarbó el perrito, ¿no? ¿Y por qué lo atrapan? ¿Por qué lo atrapan en la película? Pues lo persiguen. Es muy cerquita de ahí, ¿no? Simplemente van y lo atrapan. Estaba ahí como en un caldito haciendo Sí, su haciendo menjurje. su poción mágica.
su poción mágica. Eh, la verdad, fíjate que quedó una laguna de cuando lo atrapan. ¿Por qué ¿Ya lo no te atrapan al libro? acuerdas? No tengo una laguna pequeña ahí. Pero bueno, la realidad es que en la... Lo detecta, ya recordé. ¿Saben quién es? Porque el guardia que les dijo para dónde se había ido, lo reconoce. O sea, reconoce que esa persona, ya después de días, ¿eh? Ya reconoce, esa persona me dijo, me preguntó. Y entonces ya cuando llega el papá, es como, esa persona es el... Y ya El lo que... agarran, ¿no? Eh, y pues ya que está ahí, él empieza a decir, Sí, así como, yo ah, hice, sí, ¿no? maté a fulanita y sutanita, ¿no? Y la ropa está por ahí. Y entonces esa parte es muy dramática porque, digo, percibida desde la víctima, es que pues toda la narrativa es desde el villano, digamos, Sí. pero lo ponen en medio ponen estacas con la ropa de las víctimas y el cabello en la parte de arriba. Y entonces los familiares de las víctimas están gritándole, ¿no? Y Pues, él, y él así como, ah, chido, órale. Y entonces es parte del proceso así como, eh, pues que es como un choque, pues, porque si te basas por el protagonista, pues es como que, ay, malditos, ¿por qué le gritan? Pero no manches, ¿no? Lo sí, que hizo era ya. una persona terrible. Y lo encarcelan, ¿no? Ya para ejecutarlo, se supone que si lo van a ejecutar golpeando las extremidades, lo atan a un tronco y le golpean para fracturar todos Ajá. los... Y se convoca pues todas las personas de alrededor, imagínate, era el asesino y además pues ya El ves, morbo y todo sí, lo que todo eso. existía. Y pues se acumula toda una multitud gigantesca y cuando él no usa el perfume en la película hasta que baja del carruaje, ¿no? No, lo usa antes. Lo Lo usa usa cuando está encarcelado. para quitarle la ropa a uno de los guardias o no sé qué era. Sí. Pero él llega muy guapo, con Ujú. una ropa pues diferente allá, ahí al momento de la ejecución. Sí, sí. Recuerda que pues acá sí se cambiaba, no era haraposo todo el Sí. tiempo, harapiento. Eh, pero solamente utiliza una gotita y es cuando ya está arriba en el lugar allá donde lo van a matar, pues. Lo llevan en carroza no porque fuera privilegiado, sino porque temían que lo mataran antes. O sea, era un camino muy cortito, pero lo llevan en una carroza para que no lo agarren y lo maten. Entonces, cuando llega a ese lugar, usa una gotita y pues todo el mundo se vuelve loco. ¿Qué pasa con eso? Que pues se supone que así es con quien estaban más cerca. Primero empiezan todos a amarlo, a sentir como un éxtasis Por él. por él. Y poco a poco ese éxtasis se empieza a convertir como una excitación que se sale de Lujuriosa. control. Pues no era lujuria solo por lujuria, se supone que era así como un amor, así como que derrochaba todo el amor, ¿no? Y empiezan a tener relaciones con el que tenía más cerca. No Todos contra importaba todos ahí. sexo, ni La horchata. importaba tampoco la clase social, ni nada. Así como todo lo más disparejo que te pudieras imaginar, Sí. ahí empezaron. Y entonces él los ve y ve que todos están tan contentos y tan felices y tan así desbordados y los odia más. Porque se da cuenta que ellos lo adoran y él no siente siente nada por nada. ellos. Y entonces los aborrece así y ya es como, ya mátenme. Ya, Ya, pero pues ya nadie lo quiere matar porque ahora todo el mundo lo ama. Pero ve que de lo lejos el papá de la última asesinada, de de la la última última chica. víctima, viene corriendo hacia él. Molesto todavía. Pues él supone. Y entonces, porque viene corriendo saltándose todo. O sea, todos están ya en su lujuria y acostados, desnudos, con quien sea. Se supone que eso se esparció por todo el pueblo, además. No nada más en esa zona No, cercana. fue así como se expandió. Y viene el tipo, el papá, Corriendo. corriendo hacia él. Y pues él se pone así como, pues ya, éntrale, pues ya mátame. Y no, se le avienta y lo abraza y le dice, hijo mío, ¿no? Y lo empieza a reconocer, dando a entender que pues poseía la esencia de la hija. Y entonces todo el amor que él sentía por su hija, Ahora lo ahora siente. lo Por el sentía por él. asesino. Y Ay. esa parte es extrañamente terrible, porque pues es el padre de una víctima abrazándolo y adorándolo al asesino. ¿No? Y pues cuando llega con él, lo protege, te dice, yo te voy a cuidar, no te preocupes, y se lo lleva. Y se supone que por un tiempo, días, lo baña y lo cuida y lo atiende.
así como embobado por eso, pues. Oh, sí, le faltó eso a la película. Sí, sí. Sí, y ya pues cuando el otro pues ya se enfadó de Se que lo esté cansó. y se va, se viste y se va hacia su lugar natal, hacia París. Eh, ya todo el pueblo avergonzado reaccionó y en la película no sale eso porque pues ya sí sale un Sí, sí pedacito sale, como como que de todo el mundo despierta y así como que, ¿qué pasó? ajá, pero me refiero ya días después. O sea, ya la gente avergonzada da a entender, pero no lo dejan tan claro. O sea, la gente ya no quería hablar de eso, era como, no manches lo que No hicimos. pasó, aquí no pasó Fingen nada. demencia, todo el mundo finge demencia, es como, la, y no pasó. Y entonces, para justificar, pues entonces, ¿qué hacemos? Agarran al que trabajaba, a donde trabajaba él, Al otro perfumista. pues al... Como uno de la fábrica ahí Sí. de perfumes. Lo agarran y lo ejecutan. Y dicen, ya, muerto el perro, se acabó la rabia. No pasó nada. Ujú. Y todos los demás fingen demencia y se dan, los ricachones dan cierta cantidad de dinero para restaurar todo, para que no parezca que no ocurrió absolutamente nada y ya nadie habló de eso. Y entonces el otro se fue muy campante, pues ya nadie quería hablar de eso y él lleva camino a París. Cuando llega a París, la película creo que se acaba ya, ¿no? No, pues Bueno, cuando llega a llega París con el lugar donde el está. mercado, en la película, llega al mercado. Ajá, que estaba un grupo de personas como sin hogar Era ahí. como, sí, como pintan a los gitanos, ¿no? De aquel, Como medio vagabundos. una cosa, algo así. Porque están tocando, ¿no? Y una fogata alrededor, no me acuerdo. Pues no había, en la película no hay música, están Bueno, como ahí hambrientos. en el libro tampoco, a lo mejor lo soñé. Pero cuando él llega a un cementerio. O sea, llega al cementerio y se van los de las tumbas y él estaba así como muy tranquilo, muy campante. Y y se supone que en el cementerio pues se reunían puros malandrines, asesinos y demás. Pero lo ven y piensan, todo el mundo corre y este no corre, puede ser un fantasma. Yo pensé que ibas a decir a alguien de los nuestros. No, es como un fantasma, es un espectro, ahí déjalo en paz, no le digas nada. Porque normalmente la gente nos ve y corre y este está ahí. Entonces se supone que está así mucho rato viéndolo nada más y ellos en su fogatita fingiendo no que lo no ven, veas para que no te... fingiendo que no ven al fantasma y ya va harto, ¿no? Grunuel ya va así como ya no quiere saber nada de nada. Y en la película si lo bebe, si mal no recuerdo, el contenido Se de la lo botella, echa encima. se lo echa. Entonces Se es lo al revés, echa en el encima. libro lo bebe. Ah, Y sí. no sé, en la película se baña en el perfume así todo se lo echa encima. Sí, bueno, como mi memoria ya vaga mucho, digamos que sí. Pues se va acercando donde están ellos, ¿no? Se sienta ahí a un lado en la fogatita, ya va harto, ya no quiere saber nada de nada. Y eran 30 personas las que lo rodeaban. Y cuando vierte el líquido misterioso, entonces todo el mundo empieza a sentir esa admiración. Y ese deseo. Y se le amontonan y lo abrazan y demás y le empiezan a tirar de su piel, ¿no? Para comérselo. Pero pues no pueden, por la mano no es así como te arranca un pedazo. Ajá. Entonces van por las achitas y por cosas que estaban por ahí para cortar, cuchillos y demás. Y empiezan a agarrar y dividen 30 trozos de Grunuil. Y cada quien se sienta en su alrededor de la fogata con su Y trocito. se lo come. Ay, a comerse a Ay, Grunuil. Dios. Y pues de Grunuil ya no queda nada. Pero la última frase romantiquilla del libro es que es el primer acto que hicieron probablemente todos ellos por amor. Se supone que básicamente, bueno, supongo que es como libre interpretación, a como yo lo interpreté. La necesidad que tenía Grunuil de esta relación con los demás, pues es como satisfacer su deseo, comérselo. ¿No? O Fuchi. sea, como ya acabar con él, pues ya, Ajá. ya. Y cuando terminan de comer, todos se quedan así como, ándale. ¿Qué pasó también? Ajá, pero ya es como, se voltean a ver unos a otros y se sonríen y es como, estamos bien, hicimos algo bueno. ¿No? Oh. Y se acaba ahí mero. Entonces hay muchísimas diferencias, pero son sutiles. O sea, Es que la esencia es la misma, pero abarca partes de historia diferentes, así es que Sí. no
Eso también es muy nutritivo de estas adaptaciones que hacen de las series y las películas basadas en libros, Sí. pues que no te quita nada ver y leer. Sí. O sea, las dos cosas son muy llenadoras. Y aún así, te soy sincero, yo creo que aunque sepas estos detalles, la forma en la que el escritor lo No expone, es igual. o sea, no puedes leerlo y vas a disfrutar muchísimo del libro, y pues la película también es muy buena. Sí tiene una parte muy, muy profunda como problema social. O sea, esta parte de las jerarquías que seguimos presentando. Sí. Como Sí, no deja, fíjate, es tan vasto el libro que no deja de ser una crítica social. sí, pues es que se presenta todos estos rasgos de cuánto tienes, cómo te ves, cómo, o sea, este tipo no olía y entonces la gente lo ninguneaba. Pero sigue pasando esta idea, a lo mejor no a través del aroma. No, pero del aspecto económico, del aspecto físico, del laboral, de Exacto. todo eso, sí, sí. Y digo, hoy en día tenemos muchos casos que nos han mostrado que muchas personas que han cometido actos atroces han sufrido también actos atroces. De Así diferentes es. formas, ¿no? A veces no son tan atroces, pero han sufrido ignominias como Menosprecio, bullying, sí, exacto. sí, es Entonces yo cierto. creo que la construcción de este personaje permite que sea un libro y una película muy actual siempre. O sea, la forma en la que fue escrito y el tema que trata es algo que se seguirá pasando los años, y es un libro que no vas a dejar de asociarlo con el presente. Y creo que es lo que más nos gusta de ciertos clásicos. O sea, Sí. por eso no pasan de moda, porque los puedes seguir asociando y disfrutando. Sí, tiene muchísimas cosas buenas. La película no sé si creo que no está en Netflix porque No está en ninguna plataforma. es terrible La eso, ¿no? buscamos y no. Estuvo algún tiempo. Pero la película es una buena adaptación. No crean que estamos todos fanáticos de los libros y que queremos que sean tal cual las cosas. Entendemos que las Sí. adaptaciones van a quitar paja, van a elegir, pero siempre que se respete pues el centro del libro y que no le inventen otras cosas, que Sí. eso lo agradecemos como lectores. Entonces, eso hace esta adaptación tan buena, que sí le quita muchas cosas, pero el producto final lo valoramos mucho porque se parece. ¿Sabes qué? Creo yo también que fue un buen acierto. Esa es una de la película es una de esas películas que sabes que está basada en un libro y que por lo tanto no lo buscas. aparten. Sí, porque hay un montón de películas que Que no te enteras. no, y letras bien chiquitas por ahí basada en la novela de No, pero cuando salió esta película, el libro resucitó y desde entonces no ha bajado. Ujú. O sea, sigue estando en su pedestal. pues incluso se vendió muchísimo con la portada de la película. Este que tenemos, no, ¿verdad? No, es la portada. Esta es la clásica, original. Ujú. Pero sí, recomendadísimos también porque creo que es uno de esos libros que puedes usar. Ya ves que a veces como en las escuelas tomas libros para analizar algunas cosas. Y Sí. este libro se puede analizar desde perspectivas muy diferentes, antropológicas, sociológicas, psicológicas. Estéticas, no está muy bueno. Analizar la narrativa, ¿no? Y todo eso. Entonces, recomendado 100%. Bien, y despídenos, por favor. Pues un gusto tenerlos aquí en nuestro capítulo. Creemos que es el número 5, seguimos creyendo que es el número Seguimos. 5, ya lo veremos. Gracias por vernos, ya saben, comentar, suscribirse, darle like y todo lo que hay. Nos ven. Fíjate que ya van pasando los capítulos y siento muy bonito que bueno, siguen llegando suscriptores nuevos, se los agradecemos Gracias. muchísimo, pero también que sin avisar mucho, que ya salió el nuevo capítulo, empieza a tener reproducciones. Entonces Sí, eso es también lo agradecemos mucho. muy gratificante para nosotros. Nos divertimos y nos apasionamos aquí platicando de estas cosas, así es que compartirlo con ustedes es un placer. Sí, fíjate, a mí también me gustaría que si se animan, quien nos escuche, pues nos comparta cómo fue para ustedes cuando leen, cuando ven la película, porque la verdad es que muchas personas, pues lo que queremos es que sea como algo colectivo, ¿no? Claro, platíquenos qué películas han visto basadas en libros, si han vivido estas experiencias que decimos que pues no tienes con quién hablar de las comparaciones, Sí. entonces aquí es el lugar también para que ustedes nos platiquen
todo lo que han experimentado y nos propongan nuevas lecturas y nuevas películas. Sí, agradecemos muchísimo que nos acompañen hoy, que nos estén siguiendo. Si no nos están siguiendo todavía, suscríbanse, ¿no? Sí. Por favor. Por favor, Diles. por favor. No, pues seguiremos aquí platicando y haciendo contenidos. Nos encuentran en todas las redes sociales excepto Twitter. Pronto también ya Pronto está creo que activa. también, pero pues por ahí estamos en TikTok, Instagram, Facebook. No dejen de visitar la página librosferaclub.com y no se pierdan todas las actividades que tenemos para ustedes, porque no nada más platicamos. No nada más está la parte de la librería ni de las cajas sorpresas literarias, también tenemos muchas actividades con escritores, con ilustradores, talleres y muchas cosas. Sí, estamos muy emocionados también porque probablemente cuando lo subamos ya ocurrió, pero mañana empieza el taller Intrazos Sí. con Rulo Valdés, una de ellas. Muy pronto vamos a tener la próxima canción también. Sí. Ya la terminamos de componer, nos falta grabarla y afinarla, pero ya está ahí. Muy pronto también va a estar el video para que sepan dónde ir y cómo hacerle con Storytel. Y pues bueno, agradecemos mucho, que tengan felices lecturas Felices lecturas. y nos vemos pronto.